Saludos amigos y amigas, qué gusto llegar hasta sus hogares nuevamente y compartir con ustedes en este proceso de consulta con las propuestas para avanzar hacia el bien vivir, que es el plan de gobierno y la vía costarricense. Hoy tenemos que conversar sobre un tema que es muy importante, que precisamente es un tema que nos atañe a todos y todas, pero con especial énfasis a la juventud, pues estamos, además de vivir una década estratégica, que es esta del 2020 al 2030, el ambiente nos reta en una dirección muy trascendente para pensar cuáles son esas alternativas que debemos pensar para Costa Rica y el mundo. Son muchos los retos: el cambio climático, cómo vamos a hacer con las energías, qué es lo que está sucediendo con los océanos, y para eso vamos a conversar hoy con nuestros amigos y amigas invitadas y especialistas en estos temas. Así que iniciamos. Y para arrancar este ratito de conversación entre todos y todas, vamos a darle el espacio a nuestra compañera de la Juventud, Sofía Hernández, que nos va a conversar sobre el Pacto Verde por el Clima, porque es de eso que nos atañe a todos y todas, y a partir de lo cual van a surgir propuestas muy claras. Así que, Sofía, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Mau y compañeros y compañeros. La actualidad está llena de crisis. Una de estas, y muy importante, es la crisis climática. Como país, como sociedad y como comunidad internacional tenemos un deber en promover y transitar a un nuevo contrato social, un contrato social ambiental, que tenga como eje los derechos humanos, el desarrollo sostenible y una transición económica verde, descarbonizada y justa. Estamos hablando que el cambio climático va a afectar a todos los países y a todas las personas en general, pero específicamente en las poblaciones y grupos sociales más vulnerables. Por ejemplo, nosotros como personas jóvenes, el cambio climático nos está impactando desde ya de una manera desproporcional. Estamos hablando que millones de personas jóvenes, la niñez, son las personas que son más vulnerables a, por ejemplo, ciclones, sequías, inundaciones. La crisis climática se relaciona mucho con cuestión de crisis alimentaria, hídrica. Son cuestiones que ya estamos viendo en la actualidad y no es a futuro, es hoy. Por eso el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, aseguró la influencia directa que tiene la acción humana en el cambio climático. Es decir, en estos últimos 2000 años, el clima ha aumentado de una manera desproporcional y estamos hablando que en comparación de niveles preindustriales, la temperatura del planeta ha aumentado del 0,8 al 1,3 grados Celsius. De hecho, la cuestión de cambio climático y de cómo le hacemos frente en el país es elemental. Costa Rica es reconocida a nivel mundial por ser líder en derechos humanos, líder en materia ambiental. Eso lo pudimos ver, lo vimos ayer cuando ganamos este gran galardón donde se nos reconoce nuestra labor en la conservación y la protección. De hecho, la última encuesta de cambio climático establece que el 97% de la población afirma que el cambio climático ya está sucediendo y que el 82% de la población sabe que es una prioridad para las personas tomadoras de decisiones. Además, podemos ver cómo la población sabe que el tema del cambio climático se relaciona con salud, educación, vivienda y alimentación y más. Muchísimas gracias, Sofía. Y es que efectivamente es un tema transversal para absolutamente todo lo que vayamos a hacer, ¿verdad? Como dice nuestro presidente, don José María Figueres, no hay un planeta B. Entonces, estamos en una década crucial, como dije al principio, porque además, y de eso ya nos hablará Rafa ahora en un ratito, tenemos una economía que quiere crecer y crecer y crecer en el mundo, hablando del mundo entero, con recursos finitos y agotables, con una lógica de la época del carbón, de la era de la primera, la segunda revolución industrial, que ya no da más. Y entonces es momento de hacer conciencia para pensar que, como dicen muchos expertos, podemos entrar ya en una fase de colapso como planeta, donde hay un proceso de extinción masiva de especies,
Y entonces, bueno, como personas jóvenes con conciencia, interesadas, estamos preocupados, porque las mismas Naciones Unidas nos han dicho que si de aquí al 2030, al 2040, etcétera, no logramos bajar los gases de efecto invernadero, la contaminación y demás, bueno, aquí tendremos el aumento ¿verdad?, de los mares, sería muy alto debido al aumento de la temperatura, que es de un 2%, si no me equivoco, 2 grados, perdón, que es lo que iría a subir. Entonces el nivel de los mares va a subir, el derretimiento de los polos, o sea, estamos frente a una situación planetaria realmente crítica, realmente compleja, y no podemos hacernos de la vista gorda. Y por ello tenemos que hablar de energía. Para eso tenemos aquí a nuestro compañero Roberto Quiroz, que nos va a explicar un poquito más sobre esa estrategia de energía, la importancia para la economía, la competitividad y todo lo que la tecnología hoy nos permite avanzar en energías renovables. Roberto, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a todos ustedes. Un gusto poder venir y conversar hoy un ratito sobre estos temas, porque realmente, Mau, como estás diciendo, la energía es ese dinamismo que podremos aprovechar en nuestra economía para poder dar un salto no solamente sostenible, sino económico, y poder empezar a ayudar al país con la creación de muchos empleos, aprovechando y pudiendo producir nuestra propia energía, baja en emisiones, no contaminante, y empezar con una transformación adicional de nuestras instituciones y de todo el sector energético, en donde podamos dejar de importar y pagar una factura petrolera muy, muy alta, porque todos los años estamos exportando por lo menos $2,000 millones en el pago de combustibles. Eso es como el 70% de la energía que utilizamos en el país. Pero el otro 30% la producimos aquí y es la electricidad con la que nos estamos alimentando. Entonces, tenemos que ir dando ese paso también para convertir a Costa Rica no solamente un consumidor de electricidad, sino de energía renovable, de energía limpia, de producir hidrógeno, crear ese ecosistema de emprendimiento del hidrógeno, porque aquí tenemos que apostar al sector privado. O sea, esto tiene que ser un encadenamiento. No podemos pensar solamente en que el Estado puede entrar en todas las etapas productivas de las energías. Aquí tenemos que liderar desde el gobierno central, desde la figura del presidente, toda esta transformación que tenemos que ir impulsando y posicionando a Costa Rica como ese gran exportador de energía renovable. Eso que decía Sofía del el premio que recibimos el domingo, es esa demostración de que Costa Rica tiene muchísimo potencial. Yo sé que Daniela y Beatriz y Rafa nos van a comentar sobre muchos otros temas en los que podemos ser líderes, en los que tenemos todas las herramientas para convertirnos en un líder de la transición verde. Claro, y es que además ya tenemos una marca país, tenemos una trayectoria internacional, tenemos renombre, y lo que hay que hacer es avanzar, pero avanzar en realidad, ¿verdad? Porque tenemos que compatibilizar esto, la economía con el ambiente, y dejar de verlo más bien como algo que no puede coexistir. Al contrario, ya hay alternativas, ya hay formas de producir y de crecer, siempre pensando en el ambiente, siempre pensando en las personas y con criterios éticos y ambientales. Pero no podemos dejar de lado, por supuesto, también los océanos, los mares, y especialmente Costa Rica, que tiene mucho más mar que tierra. Y para eso Beatriz Herrera nos va a explicar un poquito lo que tiene que ver del Pacto Azul, y algo muy interesante, Beatriz, de por qué el Pacto Azul lo llevamos en el ADN. Contanos un poquito eso. Muchísimas gracias, Mau, y a todos los que nos acompañan y nos ven hoy. Como decía Roberto, concuerdo completamente. Aquí te pongo el océano para hacer la energía, y aquí también, lamentablemente, vamos a sufrir la crisis climática, pero vamos a dotar a Costa Rica de las herramientas para más bien potenciar y crecer. Bueno, el Pacto Azul, ¿por qué lo llamamos en el ADN? Costa Rica es 10%, o sea, 10 veces lo que es de territorio en tierra lo tiene el mar. Somos más grandes en el mar.
Y bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer en el mar? ¿Qué tenemos para el mar? ¿Cuál es, si ustedes piensan en Costa Rica, qué es lo primero que sale a relucir de Costa Rica? El turismo. El mar es una potencia para potenciar valga la redundancia, el turismo en Costa Rica. Tenemos además pescaderías. Vamos a fomentar una pesca sostenible. Vamos a hacer que Costa Rica hoy pueda llegar a la zona costera de Guanacaste, a Punta Arenas, que pueda venir con técnicas sostenibles, que podamos fomentar a través de Lina, hacer capacitaciones con los pescadores, que además, lamentablemente, Mauricio, sufren igual que todos los trabajadores en Costa Rica, están en la informalidad, no están en la caja, no tienen licencias. Bueno, vamos a ayudarles a fomentar el Incopesca, vamos a ampararnos en la ciencia, vamos a coger la ciencia como base para implementar política pública. Una política pública responsable, social, ambiental, eso es por ahí vamos. Y eso es parte del ADN del tico. El tico es social, el tico ama el ambiente y el tico va a crecer con el ambiente. Entonces vamos a trabajar en los océanos, vamos a recuperar esos stocks pesqueros. En Costa Rica el atún es clave, fundamental. No tenemos un barco cercotico, por ejemplo. La gente, los que pescan acá son barcos extranjeros y son los ticos los que van en esos barcos. Pues le vamos a dar las herramientas. A Incopesca se le acaba de aprobar un préstamo en la Asamblea Legislativa de $75 millones para fomentar la pescadería sostenible. Esas mujeres que cuando se permitía la pesca de arrastre, el camarón, estaban sentadas horas tras horas, que no podían ir al baño por estar pescando camarón, que les pagaban mal, van a tener una herramienta para poder surgir y se los vamos a hacer llegar. Entonces, vamos a trabajar con el ecosistema, muy, muy importante, Mauricio. Costa Rica va a proteger a las especies, va a proteger a los tiburones. Hoy en Costa Rica se puede pescar tiburón martillo y eso no se puede permitir. Tenemos que llegar, tenemos que ampliar la isla del Coco, tenemos que hacer, hay la migravía con cocos galápagos que hay que fomentar. Las tortugas marinas en Costa Rica cada vez se ven menos. Yo recuerdo hace unos años, yo nadaba aguas abiertas, una vez iba nadando y tenía una gran tortuga atrás, yo me asusté porque era más grande que lo que era yo y nada más, no, lo que piensa es un tiburón, ¿verdad? Pero esos pequeños acercamientos, esa es la Costa Rica en la que yo quiero vivir, en la que vivan mis nietos, en la que vivan mis hijos, en la que vivamos todos, donde disfrutamos y convivamos con el ambiente. Entonces vamos a ir con la biodiversidad marina, vamos a hacer energía marina, vamos a dar un brinco a eso que no se ha dado, y es que el transporte marítimo es súper importante para el comercio. Estamos hablando y queremos hablar de que los buses vayan con energía limpia, pues vamos a que los barcos también vayan con energía limpia, y a eso vamos a apostar. Esa es la economía azul y ese va a ser nuestro ADN. Hoy vamos a mirar al mar con esperanza, con ilusión, pero sobre todo por compromiso, por Costa Rica, por la economía y por lo que nos caracteriza, el verde y el azul, en este caso. Y ahí, Mau, creo que uno de los puntos también para poder apoyar el uso de nuestros océanos es lograr la transformación de la energía que utilizan nuestros puertos. Claro. Como dice Beatriz, ya podemos comenzar a producir la energía que van a mover esos barcos, empezar a detener la quema de combustible, por lo menos en los puertos, y no dañar esos ecosistemas tan sensibles. Esas herramientas las podemos y las tenemos que desarrollar activamente. Por supuesto, y además ustedes han venido trabajando, todo el equipo es un equipo muy grande, todo el equipo de ambiente, ¿verdad? Que por meses han ya venido reuniéndose con el liderazgo de don Carlos de Paco también, a quien le mandamos un cordial saludo y esperamos que se recupere pronto. Don Carlos, le queremos mucho. Y bueno, parte de esto es que hemos conversado en otras sesiones de este tema de ambiente, hablando de los océanos, sobre lo deprimido que están económicamente nuestras costas, ¿verdad? Nuestros pescadores y demás. Entonces nosotros también queremos enviarle un mensaje a todas estas personas de que en serio es real nuestra preocupación y estamos haciendo propuestas concretas. Propuestas concretas porque creemos en el bien vivir, que es la vía costarricense, una vía solidaria, de preocupación no solamente por los demás, sino por el medio ambiente, y de entender que todos y todas tenemos derecho a una vida con dignidad y con bienestar. Entonces, para avanzar en esa dirección del bien vivir, que ya hemos conversado sobre energía, que hemos conversado sobre ambiente con Sofía y que estamos hablando del mar con Beatriz, ahora hay que avanzar al siguiente escalón, que es la biodiversidad.
Y por eso Daniela Cole nos está acompañando para contarnos sobre programas de conservación, sobre el objetivo 3030 y sobre algo muy interesante, el reverdecimiento de las ciudades, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero qué cosa más terrible son estas ciudades llenas de cemento. Son una pelota de cemento, entonces todas y todos nos estresamos, no hay espacios verdes, no hay espacios recreativos para compartir con la familia, con los amigos, y la ciudad se ha convertido nada más en algo de paso, ¿verdad? Algo que no nos genera mayor diferencia en nuestro estado de ánimo, que no, pero queremos cambiar eso, queremos hacer ciudades para todas las personas, además de ciudades accesibles, pero ciudades verdes. Así que Dani, bienvenida y muchísimas gracias. Contanos esa historia tan bonita. Muchísimas gracias, Mau. Un saludo a vos, a todas y todos aquí presentes y a las personas que nos están viendo y escuchando sobre ese tema tan importante para todas y todos, que es el medio ambiente. A mí me toca, hablar un poco de lo que es la biodiversidad y quiero iniciar tal vez como con una frase que me llamó muchísimo la atención cuando la leí, y es que la crisis de la biodiversidad es igual de urgente que la crisis climática. Al menos a mí me ha pasado que yo en todo lado leo, escucho sobre la crisis climática, pero realmente sobre la crisis de la biodiversidad cuesta muchísimo escucharlo en un día a día, por ejemplo, si no es en un artículo, si no es tal vez en una ficha técnica, a mí me cuesta muchísimo encontrar información. Entonces tal vez este tema se vuelve en algo tan importante no solo para pues nosotras y nosotros que trabajamos el tema de ambiente, sino para todas las personas y en especial para las juventudes. La continua pérdida de la biodiversidad representa una enorme amenaza para todas las personas y también para su entorno. Los ecosistemas, que son los que actualmente nos dan todos los recursos necesarios para poder sobrevivir, se están agotando a un paso sumamente acelerado. Y yo creo que a veces no estamos conscientes de lo rápido en lo que se está yendo todo esto. Y bueno, me alegra muchísimo compartir un espacio con expertas y expertos en el tema ambiental que le den la importancia también a la visión de las juventudes sobre este tema, en especial sobre la biodiversidad. Y aquí quiero hacer referencia a 3 puntos importantes que ha trabajado este equipo de la campaña de don José María Figueres Olsen, nuestro próximo presidente, porque en su próxima administración van a haber propuestas concretas, eficientes, eficaces, pero sobre todo viables para poder alcanzar el bienestar de la biodiversidad aquí en Costa Rica y ¿por qué no en el mundo, verdad? Tal vez el primer punto al que me quiero referir es al de la situación financiera que está atravesando el país. Pues no es ningún secreto ya para todas y todos nosotros que estamos en una situación crítica. Eso es una crisis económica lo que está viviendo Costa Rica y va de la mano totalmente con el tema ambiental. Yo creo que a veces cometemos el error de separarlos, pues no. Yo creo que inclusive podemos alcanzar un mayor bien vivir de todas las personas si entendemos que la economía y el tema ambiental van de la mano. La crisis financiera ha provocado que se haga un recorte a programas sustanciales para lo que es la conservación de la biodiversidad aquí en Costa Rica. Y tal vez para darles 2 ejemplos, puedo hablar del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y también el programa de pagos por servicios ambientales, que son 2 programas sumamente importantes. Por ejemplo, el SINAC está encargado de más de 150 áreas protegidas en Costa Rica. Y recortarle los recursos, pues es recortar todas las herramientas para estas más de 150 áreas protegidas, ¿verdad? ¿Y qué queremos entonces alcanzar con esto? Reformas a nuestra legislación ambiental que sean sumamente efectivas y que permitan que todos estos programas puedan ejercer sus funciones, no solo de una manera más eficiente, pero de una manera actualizada. Y que además podamos conseguir una autosostenibilidad financiera para estos programas, ¿verdad? Porque si el problema pues se radica en el tema económico, pues ¿cómo podemos buscar la manera de que sean autosuficientes? Pues de esto se va a encargar el equipo de biodiversidad, que conforma también el equipo macro de medio ambiente, y además que podamos conseguir una participación activa de las comunidades y que, bueno, muchos de estos reconocimientos económicos puedan devolverse a las comunidades que trabajan con estos programas.
Y bueno, también mencionaba Mau un tema importantísimo y que a mí en lo personal me encanta, y es el objetivo 30 por 30. Costa Rica en temas ambientales, pues sí, es líder, pues sí, se ha posicionado, pero podemos hacer muchísimo más. En el tema de objetivo 30 por 30, Costa Rica es uno de los impulsores, pero Costa Rica todavía tiene que trabajar las medidas adecuadas para poder alcanzar este objetivo 30 por 30. Y también voy a explicar qué es, porque creo que es importante, ¿verdad? El objetivo 30 por 30 se basa en que debemos alcanzar la protección del 30% de la biodiversidad para el año 2030. Y bueno, acá quiero también hablar un poco de lo que es el objetivo principal, y es que es mucho más fácil proteger al medio ambiente de la destrucción que regenerar un medio ambiente que ya está deteriorado. Entonces, la idea es, con datos científicos, pues poder llegar a ese 30%, que tal vez no es el final. El 30% es la primera meta. Obviamente la idea es llegar al 100%, pero si iniciamos con un 30% nos estamos asegurando una oportunidad para poder recuperar los ecosistemas y también para poder proteger a las especies que están en peligro de extinción. Y acá, bueno, también quiero hacer énfasis en que Costa Rica representa un 5% de la biodiversidad del mundo, ¿verdad? Y de ese 5%, bueno, el 17% de la biodiversidad del mundo está protegida, el resto no. Entonces, imaginémonos, ¿verdad? Hay muchísimo todavía por proteger y ese 30% hay que alcanzarlo, porque actualmente, para seguir hablando, ¿verdad?, de números, el 75% de los ecosistemas terrestres y el 66% aproximadamente de los ecosistemas marinos ya están en deterioro. O sea, ya es muchísimo, o sea, la pérdida ya es grave. Todavía hay tiempo pues para poder trabajar en esto y Costa Rica se puede convertir en un líder mundial en estos temas, pero tenemos que iniciar aquí en casa. Tenemos que iniciar con las medidas efectivas que logren alcanzar este objetivo 30 por 30, que además de apoyar los liderazgos y las comunidades indígenas, que yo creo que es un tema que hemos dejado de lado. Una de las medidas principales para alcanzar este objetivo 30 por 30 es no solo propiciarles un financiamiento, sino que una protección real, porque vamos a ver, la población indígena representa un 5% de la población global y ese 5% de la población global protege el 80% de la biodiversidad. Entonces, es un dato muy importante, Dani. O sea, es un dato muy importante que pocos y pocas tenemos claro, pero eso nos deja ahí porque además todo este proceso de lamentable destrucción que es real, que estamos haciendo del planeta, impacta de manera diferente sobre las poblaciones, una de ellas las indígenas. Exactamente. Entonces, con más protección, con más financiamiento, pues nos van a ayudar a alcanzar este objetivo 30 por 30 que tanto necesita Costa Rica y el mundo. Y como tercer punto es lo que hablaba Mau al inicio, que es la promoción del reverdecimiento de las ciudades. Aquí hay 3 acciones muy concretas. La primera, convertir las ciudades en verdaderos espacios verdes y resilientes. Y aquí vamos a compartir la responsabilidad a nivel institucional. Empezar con un gobierno central, pero ir escalando hacia todos los sectores de la sociedad. Luego está generar sitios de esparcimiento para las personas y la conectividad de la biodiversidad urbana, que es súper importante. Y en esta misma línea quiero comentar una de las propuestas más concretas de este equipo y que además me parece súper interesante y viable, y es que para el periodo del 2022 al 2026 en la administración Figueres vamos a consolidar 10 parques naturales urbanos. Esa es una de nuestras metas principales para poder proteger lo que es la biodiversidad de este país. Y bueno, esas son 3 tal vez ideas principales de lo que comprende esto, pero tenemos otras propuestas que yo creo que hacen mucho más robusto este programa de biodiversidad. Por ejemplo, el fortalecimiento del sector forestal, el reconocimiento de los servicios ecosistémicos y por supuesto que lo que ya he venido mencionando, que es la responsabilidad compartida
en temas ambientales a nivel institucional, que todo esto se tiene que ir trabajando poco a poco, pero son medidas específicas que esperamos alcanzar y de nuevo reiterar nuestro compromiso y el compromiso del presidente Figueres para priorizar lo que es la integridad ambiental de todas las facetas de la sociedad y poder no solo impulsar, sino que también actualizar planes para poder conservar la vida de los ecosistemas que todas y todos necesitamos. Dani, me llena de ilusión conversar con ustedes y sentirme parte de esta familia liberacionista que está pensando no solamente con ideas y pensamiento crítico, sino con propuestas reales. Vean el montón de cosas tan bonitas que en estos pocos minutos hemos estado conversando. Y voy a hacer un resumen porque yo soy el más entusiasmado de todos y me siento muy feliz de estar moderando con ustedes y además aprendiendo con ustedes. Pacto Verde por el Clima, o sea, el compromiso sí o sí de Costa Rica con los tratados internacionales y todo lo que tiene que ver con protección y conservación del medio ambiente. Don Roberto nos hablaba de la energía. Don Roberto, tecnología y energía renovable. Ese es el camino. 100%. Ese es el camino, no hay otra. Es bajar las emisiones y transformar la matriz que pone a trabajar a Costa Rica. Excelente. Eso es el camino, esa es la vía costarricense, como decimos, ¿verdad? Ya no es tanto esto de las autopistas de asfalto y todo esto, sino autopistas de conectividad, de energías renovables, de uso de la tecnología, paneles solares. Somos y podemos ser potencia en eso. Y gracias a Dios estamos en un país con unas características sociogeográficas y demás que lo permiten. Después de ahí nos fuimos a conversar de los océanos porque tenemos 10 veces más, ¿verdad, Beatriz? 10 veces más. Sí, bueno, 10 veces más. Imagínense, y no solo eso, vamos a llevar propuestas, y estamos ya con propuestas concretas, ¿verdad?, para el sector y para la protección. Y que don José María ha sido líder mundial, lo recalco, en el tema de la protección del ambiente. Sí, obviamente del ambiente, pero de los océanos, ¿verdad? Entonces, qué orgullo tener a un líder mundial reconocido que va a ser nuestro próximo presidente, dándole énfasis a los mares. Pero también el tema de la biodiversidad. Esto es una juventud con pensamiento. Y es que antes de darle el pase a nuestro querido compañero Rafa, quien nos va a hablar de economía circular y de las dos Costa Ricas que hay en estos temas de ambiente, la gran pregunta es esta: realmente ustedes que nos están viendo y nosotros aquí, que en el fondo lo que nos mueve en esto, ¿qué país vamos a heredar en 20 años? Estoy hablando solo en temas de ambiente, ¿verdad? No político, económico, ¿verdad? Porque ahí también los retos son muy amplios, pero ¿qué país queremos heredar en cuestión de 20 años a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, en fin, en temas de ambiente? ¿Cómo va a ser ese planeta? ¿Cuáles son esos retos que vamos a enfrentar? Es que este es un tema central, al igual que el tema de derechos humanos, que tiene que ser transversalizado para que en absolutamente cada uno de los subtemas de este plan de gobierno esté enfocado el tema de derechos humanos, el tema de ambiente también. Porque no hay un planeta B, insisto, la crisis es real y ya lo estamos viendo con estos fenómenos, con las inundaciones. Bueno, eso afecta a los cultivos, eso afecta el bien vivir. Y si no pensamos también en la economía y cómo podemos armonizarlo para que se deje de ver esa contradicción, ¿verdad? Porque lamentablemente, como vengo insistiendo, estamos todavía en una lógica económica de hace 2 siglos y hay que hacer cambios. Y para eso estamos nosotros. Y para eso también trajimos de invitado a uno de los coordinadores de este gran equipo, que es Rafael Sánchez, gran amigo y querido compañero, economista, experto en estos temas, que nos va a explicar cuáles son esas dos Costa Ricas, pero además economía circular. Rafa, adelante. Muchas gracias, compañeros, todos los que nos ven. Realmente es un honor compartir esta mesa con cada uno de ustedes y realmente las propuestas que se escuchan. Bueno, yo quería comentarles un poco realmente sobre cómo es compatible la economía con el ambiente. Muchas veces se ve incompatible. Realmente yo creo que las propuestas que hoy estamos acá discutiendo, analizando, que por meses hemos venido trabajando, realmente compensa
y ver la rentabilidad de que el modelo económico que hemos seguido puede ser rentable a un futuro, como como vos lo decías, para las futuras generaciones. Bueno, este modelo realmente en estas dos Costa Ricas ambientales, muy exitoso el modelo que nos comentaba Dani sobre el tema de la biodiversidad, y eso el país ha tenido un prestigio a nivel internacional con el pago por servicios ambientales, y que eso ha generado muchos financiamiento a nivel de cooperación y muchos programas exitosos, y yo creo que ahí nos pone a la vanguardia a nivel mundial, nos pone como nos pondría también con el tema del Pacto Azul, con el tema de energías renovables. ¿Para qué? Para hacer más competitivo el país, la reducción de costos, la reducción para los mismos consumidores, para tener mejores y mejores servicios públicos, que yo creo que eso es lo que quiere mucho, por lo menos a nivel de los productores. Sin embargo, Mao, es importante rescatar, y no es un tema tan mediático lo que está pasando en esos dos contrastes, que para mí es importante también, que tiene que ver con qué estamos haciendo nosotros con los residuos sólidos, por ejemplo, qué estamos haciendo nosotros con las aguas residuales, que muchas veces van a estos ríos, muchas veces van a los mares. Bueno, y esto hay que tratarlo. Yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque es parte de lo que no se discute realmente, y estamos generando una contaminación. Y es parte de una agenda gris que el país tiene que avanzar. Y yo creo que en los gobiernos que ha liderado Liberación Nacional y que va a ser liderado por nuestro próximo presidente, tenemos propuestas concretas hacia una economía más circular. Es importante lo que decía Mauricio también, bueno, cómo estamos produciendo nuestra alimentación. En estos días, en estos meses que se celebra el Día Mundial de la Alimentación, hoy Costa Rica es un país netamente exportador de bienes alimentarios, y que lleva cada uno de nuestros alimentos a más de 130 países. Y yo creo que, bueno, pero sin embargo, somos el país con mayor uso de agroquímicos a nivel per cápita, y eso no lo podríamos estar permitiendo. Yo creo que el tema de la sostenibilidad tiene que ir desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la sostenibilidad, y desde el punto de vista también para la gente. Y de la salud de las personas. De la salud de las personas. Y eso tiene que ver también con una propuesta y un lanzamiento también de los compromisos que ha adquirido el país a nivel internacional, que vos lo decías, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y específicamente con el objetivo número 12, que tiene que ver con la producción y el consumo responsable. Yo creo que hacia eso, y como parte de una estrategia que nosotros estamos tratando de impulsar y que se va a ejecutar en el próximo gobierno, hacia una economía verde, hacia una Costa Rica verde, tiene que ser sobre una estrategia nacional sobre la economía circular 2022-2026. Bueno, ¿y en qué consiste esta estrategia que nosotros hemos venido trabajando en los últimos meses? Consiste mucho en el tema de la promoción, desde el punto de vista de ciudades sostenibles, lo que hablaba Dani, de los parques urbanos. Yo creo que esto es importante desde el punto de vista de la producción más limpia con las empresas, hacer responsable a aquellas personas que están contaminando nuestros ríos, nuestros mares, nuestros manglares, que es parte de nuestra biodiversidad, porque esto hoy le está costando al país casi el 3% del PIB para adaptarnos a los temas de cambio climático, a la crisis climática. Sin embargo, esto hay que verlo como una oportunidad también desde el punto de vista de los negocios sostenibles, y hacia eso está apuntando mucho del sector empresarial en este momento, a través de alianzas público-privadas, como vos lo mencionabas, a través de certificaciones que se han venido gestionando con la Asociación de Empresas Más Sostenibles en este país, y tiene que ver también con un tema que por lo menos le hemos llamado en la propuesta sobre parques industriales ecoamigables. Y yo creo que hacia eso tenemos que apostarle, hacia la generación de empleos verdes a través de la energía sostenible que nos comentaba Roberto, como a través de los paneles solares podríamos reducir el tema de consumo eléctrico alrededor del 50%, si no me equivoco, y eso tiene implicaciones importantes desde el punto de vista de los costos para las empresas, desde el punto de vista de la competitividad del país, que eso es lo que queremos, y desde el punto de vista de generar más y mejores inversiones también para el país, de atraer inversión extranjera directa, que yo creo que es lo que ocupa el país en la generación de estos empleos verdes, que nosotros, y por lo menos la propuesta que hemos estado trabajando va hacia eso, va hacia las mejores oportunidades para los jóvenes y a las futuras generaciones. Yo creo que esta estrategia tiene que ir enmarcada desde el punto de vista de la sostenibilidad, y tiene que ir enmarcada desde el punto de vista de políticas de regulación también, en temas de dotar a los gobiernos locales, que son parte importante de esta estrategia desde el punto de vista del reciclaje, que hoy están para
tener cantones más sostenibles y mejorar la competitividad de nuestros territorios rurales. Yo creo que es importantísimo mejorar el tema de los residuos sólidos hacia una política también de sobresaneamientos de aguas residuales, no solamente en la meseta central, sino en todos nuestros territorios. Y yo creo que hacia ese buen vivir nosotros podemos tener una economía que sea compatible con el ambiente y que sea también compatible con esa visión país que nosotros queremos para el próximo gobierno. Esa Costa Rica verde que le llamamos, esa Costa Rica justa también, cómo compatibilizar el tema ambiental con la dotación de los recursos naturales y cómo sacarle realmente provecho desde el punto de vista más eficiente, poder compatibilizar todas las propuestas que hoy tenemos aquí sobre la mesa. Y yo creo que es parte integral de una propuesta que por lo menos desde el equipo de trabajo, y yo creo que también es importante de que cada uno de nosotros es responsable de lo que hagamos hacia el mundo, hacia Costa Rica y como individuos. Muchísimas gracias. Así es, Rafa. Me llenan de mucha ilusión porque además son propuestas realistas, o sea, podemos ordenar las cosas y empezar a trabajar en una dirección. Lo que necesitamos es un poquito de voluntad política y ponernos de acuerdo entre todas y todos para avanzar hacia el bien vivir, que precisamente por eso nuestro plan de gobierno se llama la vía costarricense, porque es la vía del diálogo, es la vía de la inclusión. Y ahora que me acuerdo, precisamente muchas personas dicen, bueno, es que no puede haber justicia social si no hay justicia ambiental también. Mau, en eso ¿verdad? quiero comentar algo muy importante. Cuando vos hablabas de cambio climático, ambiente y derechos humanos, a veces se nos olvida que el tener un medio ambiente sano y debidamente equilibrado es un derecho humano, es un derecho que está en la Constitución Política, y hace menos de un mes las mismas Naciones Unidas, aunque no es vinculante para los estados, dio un referente que el tener un derecho, bueno, tener el ambiente sano y debidamente equilibrado, nos potencia otros derechos humanos. Sin ambiente no tenemos salud, sin ambiente no tenemos economía, sin ambiente no tenemos vida. Entonces, Totalmente. por eso es importante la protección de océanos, protección de ecosistemas, biodiversidad, de la mano del progreso humano, pero sostenible. Sin duda, o sea, esa es la clave que yo creo que lo tenemos claro aquí, y este equipo de trabajo lo ha demostrado para poder avanzar en esa dirección. Hay diferentes temas, pero bueno, ya para ir cerrando, porque sé que el tiempo nos va a ganar pronto, porque se puso bonita esta conversación y podríamos hablar más y en fin, horas de horas, pero bueno, para ir cerrando, creo que debemos avanzar con la innovación, con la tecnología, pero sobre todo con mucha conciencia, e insisto por tercera vez, la situación planetaria no está bien respecto al ambiente. Seguimos consumiendo combustibles fósiles, seguimos contaminando y dependiendo mucho de ellos, y hay que insistir, es momento de hacer un cambio, es momento de emprender un camino diferente, es momento de escucharnos, de aprender y de tener humildad para avanzar. Yo estoy seguro que con todas y todos podemos hacerlo, podemos caminar en esa dirección, porque, y todos sabemos el lema, Costa Rica merece ganar. Así que, amigos y amigas, muchísimas gracias chicos, chicas, por acompañarnos, y a ustedes que nos ven desde sus casas o desde sus teléfonos, donde sea, no importa. Muchísimas gracias. Avancemos hacia el bien vivir, trabajemos en armonía con el ambiente. Vean, es que somos parte del planeta, ¿verdad? Somos parte de algo más grande, hay que tener esa conciencia, somos parte de algo más grande y necesitamos no solamente de nosotros y nosotras, sino de este planeta Tierra en el que tenemos la bendición de vivir y que es el único que tenemos. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.